Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Déjame agregar una cosita, tienen problemas habitacionales también esta familia en general de esa, así que bueno, un llamado a la solidaridad a la gente de allí, están pasando por una situación complicadísima. Bueno, vamos al tema. Sí, señor. Bueno, en los últimos tiempos la justicia federal se ha transformado en una especie de poder con peso político en la República Argentina. Hoy hay un análisis, un cuestionamiento respecto de, estamos hablando de la justicia federal, respecto de su rol a la hora de investigar a los que están en el poder, en el momento en que están en el poder, en donde hay una lentitud cuestionable, criticable, y que cuando se van del poder aceleran esas investigaciones en una lógica que ya se viene repitiendo desde hace muchos años. Lo cierto es que la justicia federal está en la mira por distintas situaciones, por la morosidad para condenar casos de corrupción, pasan años, tarda mucho tiempo la justicia en actuar, y también por algunos episodios que la ponen en el ojo de la observación, al menos de la observación. Por ejemplo, lo que ha ocurrido esta semana en la provincia de Córdoba con el denominado narcoescándalo y las actitudes contradictorias entre el fiscal y un juez, uno acusando y el otro desestimando esas graves acusaciones, o lo que pasa en Río Cuarto con el propio juzgado federal que mantiene detenido a dos personas por filtrar la información relacionada con un jefe policial ligado al narcotráfico y no detuvo ni un minuto al propio jefe policial. ¿Cuál es el problema de la justicia federal? Es un problema de falta de recursos. De hecho, el camarista Rueda vino la semana anterior a la ciudad de Río Cuarto y anunció la creación de un nuevo juzgado federal. ¿Es eso lo que se necesita? ¿Más gente? ¿Más recursos? Bueno, cuando uno mira lo que ha ocurrido entre el año 2002 y 2012, según los datos que ha publicado el propio Poder Judicial de la Nación y el Ministerio de Hacienda y Finanzas, son del 2012 porque después el Poder Judicial dejó de publicar información, habla a las claras que los recursos los han tenido. Vamos a ver esos datos que los ha publicado el Instituto de Desarrollo Social. Entre el año 2002 y 2012 se produjeron en las diferentes instancias de la justicia, Corte Suprema, Justicia de Casación Penal y Justicia Federal, un aumento del 33% de los casos, pasando de 450.000 a 600.000 por año. En ese mismo periodo, el presupuesto de la Justicia Nacional se duplicó. Siempre estamos hablando de la Justicia Federal, no confundir con la Justicia Provincial. En ese mismo periodo, el presupuesto de la Justicia Federal se duplicó, pasando de 6.000 millones a 12.000 millones de pesos anuales, medidos a precio de 2015. Cuando uno saca la cuenta entre la cantidad de casos y el costo del presupuesto, vamos a ver el cuadro que sigue, que el gasto público por caso resuelto en la Justicia Nacional se incrementó en un 45%, pasando de 8.706 pesos, es decir, en el 2002, cada caso resuelto a la Justicia Federal le costaba, o a nosotros los ciudadanos que aportamos con impuestos para que funcione la Justicia Federal, le costaba 8.706 pesos. En el 2012, cada caso resuelto nos costó 12.652. ¿Qué significa esto? Que el costo de la justicia creció un 45% más que la inflación en 10 años. Es decir, que son los únicos que ganaron, por lo menos en el periodo entre el 2002 y en el 2012. En esa década, la justicia federal obtuvo un 45% más de presupuesto que la propia inflación. No hay datos nuevos porque dejó el propio Poder Judicial de publicarlos en el año 2012. Con esa justicia que tenemos, el problema entonces no es de falta de recursos, no es de falta de personal, no es de falta de jueces ni de fiscales. El problema es del comportamiento de esos jueces y fiscales que son oportunista a la hora de detener los procesos judiciales cuando involucran a poderosos y acelerarlos cuando esos poderosos pierden el poder. O ser funcionales al poder del turno para investigar determinadas causas y otras no investigarlas. No hay que sumar más presupuesto, más jueces, más fiscales. Hay que pedirle a los que tenemos que se
apeguen a lo que tienen que hacer, juzgar a todo por igual y no estar especulando políticamente desde su rol, como lo hemos visto en los últimos tiempos y como sigue ocurriendo cada día. En los años 80, cuando comenzaron a venderse los televisores a color en la Argentina, había un producto, Grundig ya no está más, que era caro, la publicidad lo decía, pero el mejor. Bueno, nosotros tenemos una justicia cara, pero no la mejor en el Fuero Federal. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Muy buenas noches.